Quero empezar com uma pergunta. ¿Eres tú una persona religiosa? ¿De verdad eres religioso? Es una pregunta trampa, ¿verdad? ¿No? Una pregunta trampa. ¿Tu religión es la verdadera o es la falsa? Difícil. Hoy, cuando alguien habla de religión o de religioso, muchas ideas vienen a la cabeza y muchas de esas ideas son ideas negativas. Para algunos, religión es un sinónimo de prohibiciones o reglas. Muchas veces cuando alguien señala y dice, ese es religioso, quiere decir que esa persona es muy fijada en reglas y es poco preocupada por personas. Entonces, dicen, oh, es religioso. O sea, alguien preocupado en juzgar y condenar a los demás. Para otros, decir que alguien es religioso es lo mismo que decir que esa persona es tonta, porque el religioso para muchos es aquello que cree en mitos y leyendas y cosas que no son verdad. Otras dicen, para otros, el religioso es aquel que está acostumbrado a ir a la iglesia, que participa del culto, participa de la misa, participa de las fiestas religiosas, que valora las tradiciones religiosas. Pero la Biblia nos dice que la verdadera religión no tiene ningún sentido negativo, pero sí un sentido positivo. La Biblia nos habla de una religión pura y sin mancha, la religión que Dios quiere. Vean conmigo esse texto na pantalla, vamos ler todos juntos lo que escribió Santiago 1:27. Todos juntos. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse libre de la opresión del mundo. Religião de verdade, de acordo com a Bíblia, pura e imaculada. O tema da predicação de hoje é la religión que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por podermos estar aquí en tu casa, Señor, adorarte. Tú eres el centro de nuestras vidas, eres el centro del culto, de nuestra adoración, Padre, y tu palabra ahora, Señor, es el centro. Que tu palabra pueda ser predicada con verdad, con sinceridad, que podamos escucharla y también practicarla. Pase en medio nuestro con libertad, Señor, que tu Espíritu Santo pueda conducirnos en ese tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, apenas duas informações, apenas duas ideias que compartilho aqui sobre a verdadeira religião. Em primeiro lugar, a religião que agrada a Deus pressupõe na vida de serviço. Vamos a ver aqui onde está. Volvemos ao verso 27. A religião pura e sem mancha delante de Deus, nosso Padre, é esta: atender a los huérfanos e a las viudas em suas aflicções. Muito interessante saber, entender que quando Santiago escreve esse texto, falando de religião, ele falava para pessoas que, a lo largo de toda sua vida, haviam estado dentro de uma religião. Aí se trata de gente que nasceu e cresceu dentro do judaísmo, gente que conhecia a lei de Moisés, gente que conhecia as escrituras desde niños, pero que em algum momento de sua vida haviam aceitado a Jesus como verdadeiro Messias, como o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a gente a que Santiago escreve era gente que havia estado involucrada a lo largo de toda sua vida em uma religião. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo. Pero para Santiago, religião ou religioso não tem sentido negativo para muitos hoje, que tem hoje, não? E para Santiago, interessante, religião não tem que ver com o que uno crê. Más bien, la religión tiene que ver con lo que uno hace. Para Santiago, religión tiene que ver con práctica. O sea, uno que es justo debe actuar como justo, actuar con justicia. Pero ¿qué es actuar con justicia? ¿Qué es vivir esa religión que Dios quiere? La primera característica entonces que Santiago nos dice a nosotros es que la religión pura y sin mancha delante de Dios tiene que ver con el servicio. Por eso ele escreve: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O sea, la verdadera religión, mis hermanos, no tiene que ver con lo que yo puedo recibir de los demás.
La verdadera religión no tiene que ver con lo que yo puedo ganar por ser religioso. No tiene que ver lo cuanto mi opinión es más importante que los demás. Por ejemplo, hay mucha gente que está en un medio religioso, pero está ahí porque busca ¿qué? Protagonismo, busca poder. No es eso que la Biblia dice. La verdadera religión no tiene que ver con protagonismo. Dice Santiago, es atender a los otros en sus aflicciones, especialmente, mis hermanos, aquellos que son más necesitados. En la época en que Santiago escribió ese texto, había dos clases de personas en la sociedad más vulnerables, que eran los huérfanos y las viudas. Y Santiago quiere decir que los huérfanos y las viudas deberían de tener entonces prioridad en recibir el servicio en la ayuda de los siervos de Jesús. Si traemos ese texto al día de hoy, pensamos, ¿quiénes son aquellos que tienen más necesidad hoy? De entre aquellos que viven entre nosotros, los que están en el paro, los refugiados, los inmigrantes sin papeles, los niños que crecen en familias rotas, los mayores que son abandonados por sus hijos y nietos. ¿Quién serían hoy aquellos que tienen más necesidad en nuestro contexto? Pero la religión es eso, mis hermanos, es darse de sí mismo, es donarse a sí mismo, es entregarse a sí mismo, es entregar recursos, tiempo, es entregar amor a los que necesitan. En la historia nunca hubo nadie que haya servido tanto a las personas quanto Jesús. Y a la vez nunca hubo nadie tan bendecido como Jesucristo. Lo que quiero decir es que donación y bendición andan de manos dadas en la vida del creyente. Por eso que ese texto es muy importante para entendermos la vida de Jesús. Él mismo dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Señor, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Él mismo dijo que no vino para ser servido, pero sí para servir y para dar su vida. En el mundo en que vivimos, ser servido es lo que hay de mejor. La gente lo piensa. Bueno es ser servido por muchos, pero Jesucristo nos enseña a nosotros que la verdadera bendición no está en ser servido por muchos, sino en servir a muchos. Jesucristo nos enseña que vivir para servir no es un peso, no debe de ser una carga, pero sí una gran bendición, porque más bendecido no es el que recibe el servicio, pero sí el que sirve. Ahora, mucho cuidado, porque muchas veces el servicio puede volverse en una trampa. ¿Y cuándo eso puede pasar, pastor? Cuando la motivación del corazón no es la correcta. Cuando uno sirve, por ejemplo, buscando protagonismo personal. Cuando uno sirve a los demás, por ejemplo, buscando halagos. Cuando uno sirve a los demás para que la gente le vea, le reconozca. Cuando uno sirve a los demás buscando recompensas y halagos. O sea, cuando esa es la motivación del corazón para servir, la motivación está mala. Tampoco está bien servir motivado por el miedo. Hay gente que sirve por miedo de lo que dirán de él si no hace lo que la gente espera, miedo a las críticas, miedo al reproche, miedo que si yo no vengo a la iglesia y hago mi servicio, la gente dejará de quererme. O sea, cuando nosotros servimos a los demás por preocupación y por miedo, también significa que la motivación del corazón está mala. Ahora, si miramos a Cristo y vemos cuál era su motivación, Jesucristo nunca tuvo ninguna necesidad de protagonismo ni de halagos. Jesucristo nunca tuvo miedo nunca sirvió o nunca hizo lo que hizo por miedo o de reproche, por miedo a las críticas. ¿Por qué que Jesús servía a la gente entonces? ¿Qué es que motivaba su corazón? Vamos a leer todos juntos. Cuando Jesús
rescató y guió tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesucristo servia a los otros motivado por compasión. Su servicio era movido por el amor y por misericordia. Y todo eso venía desde su relación con el Padre. Era una cosa que fluía de él naturalmente, no era nada forzado. El tiempo de oración que Jesús pasaba con Dios se convertía automáticamente en servicio. Él salía del tiempo de oración cargado con muchas cosas, o sea, con una recarga por servir a los demás. El tiempo de oración de Jesús con Dios se convertía en hechos de compasión, se convertía en bendición para todos. Que me hace pensar, es que si mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura de la palabra, no se convierte en bendición para los demás, alguna cosa no está bien. O el enfoque de mi vida cristiana está equivocado, porque creo que me alimento y busco a Dios solamente para beneficio personal, y eso está mal. O a lo mejor no estoy buscando tanto al Señor como debería, no estoy leyendo la Biblia, no estoy orando tanto cuanto debería. O sea, mis hermanos, verdadera religión es servir a los demás, pero siempre con la motivación correcta en el corazón. La motivación importa. No búsqueda por protagonismo, halagos, no miedo al reproche, no miedo a las críticas, pero sí servir impulsado por compasión y misericordia, que viene naturalmente de una relación personal con Dios. Porque cuando la motivación no es correcta, entonces muy probablemente mi servicio dejará de ser bendición para los demás y también para mí mismo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo va tu servicio a los demás? ¿Estás donando de ti a los que necesitan tu tiempo, tu atención? ¿O es tu motivación? ¿Qué te mueve a servir a los demás? Pero en segundo y último lugar, hay otra cosa que el texto nos dice sobre religión, y es que una vida religiosa de verdad tiene que ver con santidad. Vamos a leer otra vez el texto, ahora el trecho que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: conservarse. Vivimos en un mundo plagado por la corrupción. Ponemos la tele, leemos los periódicos, hay corrupción por todos lados, en la política, en la sociedad, en las instituciones. Los casos de corrupción son recurrentes. Por eso la religión que Dios quiere en nosotros no tiene nada que ver con corrupción, pero sí con santidad. Ya en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces a su pueblo, y muchas veces el pueblo se afastaba, se alejaba del Señor. Entonces había un llamado para que la gente volviera a sus caminos y pudiera vivir una vida de santidad. Por ejemplo, Isaías 1:16: lávense, límpense, aparte de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. En el Nuevo Testamento no cambió, Dios siguió llamando a su pueblo a la santidad. Por ejemplo, Hebreos 12:14: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice el texto: Dios es santo y por eso quiere que su pueblo sea santo. Santo en el sentido original de la palabra, en el hebreo, santo significa separado. Los siervos de Dios deben vivir en el mundo, pero marcando la diferencia, porque son santos, son separados por Dios y para Dios. Qué difícil es ese reto, vivir en ese mundo, en lo que vivimos, sin dejar que las prácticas, las ideas nos contaminen a nosotros. Pero si Jesucristo de verdad vive y reina en nuestros corazones, si el Espíritu Santo vive en ti y te conduce a ti, entonces lo que tú querrás, más que agradarte a ti mismo o al mundo, será agradar a Dios. Y para agradar a Dios, mis hermanos, solamente viviendo en santidad, o como dijo Santiago, conservarse limpio de la corrupción del mundo.
Agora, vivemos em um país muito religioso. Muitos afirmam incluso ser cristianos, mas não vivem em seu dia a dia uma vida de santidade. Não praticam as ensinanças de Jesucristo. Um país onde muitos dizem crer em Deus, mas que em seu dia a dia não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida bajo a direção de Deus, mas bem a gente vive como lhe dá a gana. Há gente que a eles incluso les gustam das fiestas da igreja, la movida essa, mas não querem ter uma vida religiosa como essa que Santiago nos ensina, uma vida de santidade. Por isso, hoje em dia em Espanha e em muitos lugares, é cada vez mais comum ver gente que não crê em Deus e não crê em nada. E por quê? Porque não vem santidade, não vem cambio, não vem diferença entre aqueles que seguem a Jesus e os que não. Pero bueno, eu não penso que estou falando solamente de católicos romanos, não? Pode que esteja falando eu também de evangélicos. Ojalá não esteja falando de mim e de ti. Pero se vivo eu uma vida de santidade, uma vida separada, então eu posso señalar a Jesucristo a outras pessoas. Pero se eu vivo como quero, sem santidade, se eu hago o que os outros fazem, como poderia então ensinar a diferença que Jesus marca em minha vida? Como alguém pode señalar a Jesucristo se em seu trabalho se porta como todos? Habla palabrotas, ríe de chistes malos, chistes sucios. Como alguém pode señalar a Jesucristo se quando está nervioso empieza a pelear com sua esposa, com seus filhos, incluso alguns que lhe pegam palizas como se algo fosse normal? E se há alguém que lo hace, então essa pessoa não está na igreja, está na cárcel, não? Como alguém pode señalar a Jesucristo se muitas vezes se excede na bebida hasta o ponto de quedar-se borracho? Como alguém pode señalar a Jesucristo se quando se põe nervioso não busca a Jesus em oração? A primeira coisa que faz é buscar um paquete de tabaco ou qualquer outra adição. Porque sabe que algo quer dizer e que a Bíblia quer dizer é que Jesucristo não morreu por nós para que estejamos vivendo exatamente igual aos demais, a mesma vida, os mesmos hábitos que aqueles que não lhe conhecem. Não é para isso que Jesucristo morreu por ti e por mim. Não é isso que Deus quer de tu vida. O que Ele quer é santidade. Por isso Pablo escreveu assim à igreja de Tessalônica: a vontade de Deus é que sejam santificados, que se apartem da imoralidade sexual, que cada um aprenda a controlar seu próprio corpo de uma maneira santa e honrosa, sem deixar-se levar por los malos desejos, como fazem os paganos que não conhecem a Deus, e que nadie perjudique a seu irmão, nem se aproveite de ele nesse assunto. O Senhor castiga todo esto, como já les hemos dicho e advertido. Deus não nos chamou a impureza, sino a la santidade. Pablo disse: oye, de Tessalônica, pero podendo estar dizendo também lo de Carlé, e de hecho lo disse: não vivam igual que os paganos, não hagam o que eles fazem, não normalicem o pecado, não normalicem a vida como os demais fazem. Vocês foram chamados não à impureza, sino a la santidade. É verdade que Paulo fala nesse contexto muito especificamente da imoralidade sexual, mas poderíamos falar de um montão de coisas: borrachera, violência, adultério, pornografia, vanidade, o amor ao dinheiro, o materialismo. Todo isso são impurezas, coisas que nos impedem viver a vida que Deus quer de nós, a vida de santidade. Porque, como dijo Pablo, não fomos chamados a la impureza, sino a la santidade. Já vou concluindo, falando de ser que algo muito importante que quero deixar claro: quando estamos em Cristo, aí sim somos livres. Santidade, meus irmãos, é libertar. Somos livres da corrupção do mundo. Somos livres dos valores que o mundo quer imponer-nos. Assim que, por exemplo, um jovem cristiano pode esperar hasta o matrimônio, não tem que acostar-se com seu noivo ou com sua novia, só porque todos lo hacen. O homem cristiano não necessita traicionar a sua esposa
porque todos sus compañeros de trabajo lo hacen. El cristiano no necesita ir a un bar y excederse, tomar tanto alcohol hasta el punto de perder el control, solamente porque todos los que están en la mesa lo hacen. El cristiano no tiene que gastar más dinero de lo que puede y endeudarse solo por mantener la apariencia, comprar todas las cosas solo porque la gente también está comprando. No necesitamos intentar agradar al mundo ou vivir bajo los valores del mundo, porque nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero pertenecemos a Dios de cuerpo y alma, somos de Él, somos santos, fuimos separados para vivir por Él y para Él. Y la pregunta que nos toca hoy contestar es esa: cuando la gente mira hacia nosotros, ¿ve esa diferencia? ¿Será que las personas nos ven como alguien separado del mundo, de la corrupción del mundo, alguien que vive para Jesús? ¿Será que hoy conseguimos, a través de nuestras actitudes, enseñar a Jesucristo? Si no, ¿qué tenemos que quitar de nuestras vidas para que Jesucristo pueda verdaderamente tomar el control y para que la gente pueda vernos? Concluyo repasando aquí lo que hemos visto hoy. La verdadera religión, la religión de verdad que Dios quiere según la Biblia, la religión que agrada a Dios, pura y sin mancha, en primer lugar, tiene que ver con servicio. Servir a los otros es una bendición. Servir no es humillación, es una bendición. Y vimos que debemos servir motivados por lo correcto, ¿no? No por necesidad de protagonismo, necesidad de halagos, no por miedo de las críticas o del reproche. Vimos que nuestro servicio debe ser impulsado por el amor. Ese amor fluye naturalmente en la relación con Dios. En segundo lugar, vimos que esa religión que Dios quiere tiene que ver con la santidad. Dios quiere que vivamos una vida santa, separada para Él. ¿Por qué? Porque solamente viviendo así podremos ver a Dios, y solamente viviendo así las personas podrán ver a Dios y a Jesús en nuestras vidas. Aprendemos entonces que servicio no es una carga, no es un peso, no es humillante. Servicio es bendición. Y aprendemos que santidad no es esclavitud, ¿no? Santidad es libertad. Pero bueno, Santiago también dijo algo más sobre la verdadera religión, y con eso me quedo. Nos enseñó en su carta eso, y aquí termino con el verso 26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¡Qué fuerte! Si alguien se cree religioso, se hace un montonazo de cosas, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Quiere decir entonces que su religión solo sirve un poquito, ¿es eso? No. Su religión entonces no sirve para mucho, ¿es eso? Tampoco. Dice, su religión no sirve para nada. Qué fuerte, mis hermanos. Al final, no podemos vivir bajo la voluntad de Dios si no controlamos la lengua. Puedo hacer todo el bien que yo pueda, pero si no soy capaz de poner freno a mi lengua, estoy solamente engañando a mí mismo. Y mi religión, con todo el bien que yo pueda hacer, mi religión no sirve para nada. Mi oración esta mañana, que podamos vivir esa religión que Dios quiere de nosotros, una religión de verdad, pura y sin mancha, con una vida de servicio que lleva a la bendición, una vida de santidad que lleva a la libertad, y una vida de donde nuestras lenguas puedan salir solamente palabras para sanar, para bendecir, palabras para unir, palabras para animar a los demás. Que así sea, y que por lo tanto el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por en esta mañana podermos aprender un poquito sobre la verdadera religión, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de servicio y de santidad. Ayúdanos también, Señor, a controlar, a frenar nuestras lenguas, Padre, para que no pongamos a perder todo lo que hemos hecho por ti, Señor. Bendice cada uno aquí, a cada familia, Señor.
A los hermanos también que están viajando también, Señor, que tu bendición sea con ellos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén.